Continuamos hablando de la distancia corta en el boxeo, capítulo 116 del podcast del legado del jab. Acá hay una cuestión muy importante que es la metodología, ¿no? La metodología es de cómo se enseña esto. Una de las cuestiones que quiero decir, antes que de lanzarme con el tema de la metodología y sobre la distancia corta, como hemos hablado en capítulos anteriores, es que la distancia visual es mínima y por lo tanto en distancia corta se debe desarrollar una sensibilidad aguda. Al mantener contacto físico frente al pecho con el antebrazo o con el brazo delante, el boxeador puede sentir las intenciones del oponente antes de verlas. Y por eso, por ejemplo, la rotación del hombro del oponente previa a un gancho se transmite a través del contacto corporal. Es una de las distancias más interesantes porque acá no entran en juego los otros sentidos, podríamos decirlo. No entran en juego estos sentidos. Lo que entran en juego son otras partes del cuerpo como el tacto, con el cual de pronto no estamos tan habituados. Por eso este tipo de ejercicio en la corta distancia requiere mucho trabajo de escuela de combate. De verdad, mucho trabajo de escuela de combate, que es el que nos va a dar la percepción. Es común que muchas veces, por ejemplo, yo contesto hartas preguntas en TikTok y me dicen: no, es que yo soy fajador, es que peleo en corta distancia, es que la potencia, es que pego demasiado fuerte, bla bla bla. Pero la realidad de esto es que nunca han hecho escuela de combate. Eso se nota porque en distancia corta tú con un golpe no vas a arreglar nada. O sea, acá todos son combinaciones. En esto el boxeo mexicano nos ha hecho clases. ¿Ya? Nos ha hecho clases, ¿no? Ciertamente. Entonces, la enseñanza del infighting tiene que especificarse en varios aspectos. Y suele ser muy deficiente por varias cosas. Por ejemplo, la escuela soviética, una de las cosas que hace es trabajarla poco por un sentido de sentir que la distancia corta no va a producir beneficios. Eso es bien importante. O sea, ¿beneficios en qué sentido? Sienten que la distancia en este espacio no es la adecuada por una cuestión que no beneficia el puntaje. Y esto yo lo he explicado en otros aspectos que en el boxeo amateur, claro, la distancia corta no se ve mucho. Se utiliza a veces en ráfagas, para solucionar intercambios, en breves espacios, pero no es una distancia que digamos como que es la principal, como la que más se ocupa. Y no beneficia al puntaje, porque si están los boxeadores encima unos de otros, intercambiando constantemente, el puntaje que van a ver los jueces no va a ser el más adecuado. Eso hay que tenerlo como bien en claro. Así que una de las cuestiones relevantes dentro de la distancia corta es entender primero que nada que me estoy jugando un poco la ofensiva y el control del puntaje. Así que tengo que ser determinante. O sea, acá tengo que castigar intensamente, porque muchas veces, si yo estoy haciendo distancia corta, estoy cerrado, y el juez delantero, por ejemplo, yo tengo un juez a la izquierda y otro atrás, el de la espalda. El de la espalda no va a ver nada. Y por lo tanto, francamente, no va a puntuar algo. Entonces hay una percepción espacial de los jueces. Yo boxeo para los jueces, no boxeo para mí, para mi mamá, para mi amigo, para el entrenador. Yo boxeo para los jueces. Por muy bonita que esté la pelea en mi cabeza, si los jueces no vieron lo mismo, mala suerte. Y es así. O terminas la pelea antes del tiempo o tienes que dejarlo a la suerte de los jueces. Esto es algo que decía Manuel Stewart, que obviamente era boxeo profesional, era otro nivel, pero él lo decía que había que terminar la pelea antes, porque de lo contrario quedabas prácticamente al azar, tiraba a un dado el resultado de la pelea. Así que estas son cosas que hay que entender en la distancia corta. Volviendo al tema del boxeo soviético, no se enseña muy bien la distancia corta porque se considera que no beneficia mucho el puntaje, arriesga mucho y a la vez es una distancia que puede ser peligrosa. Así que en general hay que entender que no todas las escuelas de boxeo del mundo ven como que la distancia corta sea la solución a las cosas. Pero volviendo al entrenamiento, una de las cuestiones que no se... como que se espera que esto se adquiera durante el sparring, como de forma empírica, y esto es conflictivo. Como el hecho de decir, no, yo voy a adquirir esto así en el sparring, lo voy a hacer, lo voy a mejorar, y esto es conflictivo porque en el fondo lo que yo voy a estar haciendo es como tratar de intuitivamente pelear en distancia corta, y esta cuestión crea
lesiones, malas adaptaciones, problemas defensivos, cabeza baja, empujes sin golpe, la famosa aleta de pollo, que es como el antebrazo puesto como en triángulo, que si no se sabe usar, lo más seguro es que te lleves un golpe. Entonces, ¿cuáles serían los pasos, digamos, para trabajar la distancia corta de una manera correcta, de una manera que no me ponga en riesgo? ¿Ya? Vamos a ir paso a paso. La pedagogía en el boxeo es tremendamente importante y hay que hablarla, hay que conversar de esto, porque si no se hace como se debe, se van teniendo problemas. El primer paso acá sería no lanzar golpes, sino que aprender a estar de pie. Aprender a estar de pie. Cada vez que usted vea estas drills que le ponen de nombre, ¿ya? Ejercicios, que usted ve que está sentado en el suelo, que está con las piernas en cuclilla, que está haciendo cualquier cosa que no tenga que ver con el boxeo, escape de ahí. Eso es mentira. Así que el primer paso es aprender a estar de pie, mantener la integridad estructural. Integridad estructural. O sea, estoy en una posición de 45 grados, manos arriba, mi cadera más baja, centro de gravedad más firme, preparado para la corta distancia. Porque si estoy con el mentón arriba, con los brazos abajo y estoy como desarmado, sin posición angular, cualquier cosa que me golpeen, yo me voy a caer al suelo igual que un palitroque. Entonces, en la distancia corta, el equilibrio compacto es su recurso más valioso. Por esto, uno de los grandes estilos de distancia corta de la historia, que es el pick-a-book, se combate con un posicionamiento muy reducido. Es por esto. Por esto que en el pick-a-book lo primero que vas a hacer tú 6 meses antes de combatir es postura, postura, avance, postura, avance, postura, avance, postura, avance, postura y avance. Eso es lo que se hace en el pick-a-book. Por ejemplo, cuando se enseña en Catskill, en el gimnasio de Kutamato, se enseña así. No hay, digamos, como un tema así como que, oh, no, se enseña el secreto mágico. No, loco. Postura, postura, postura. La modificación de la postura. Yo diría que ese es el primer paso que se tiene que trabajar. La postura de corta distancia difiere de larga distancia porque se necesita una base ligeramente más ancha para aumentar la estabilidad lateral y una mayor flexión de las rodillas para bajar el centro de gravedad. Eso es lo que nos va a transformar como una especie de piedra. Porque ahí los golpes van a entrar fuertes y una de las cosas que la gente no entiende en la corta distancia es que absolutamente todo lo que lances va a llegar al objetivo. No quiere decir que llegue directo a la cabeza, pero puede llegar a los brazos, puede llegar a la cadera, puede llegar al torso, puede llegar hasta los riñones. Así que todo va a llegar y esto va a hacer que al absorber esa presión de golpes pueda producirse un retroceso involuntario incluso. Y ese retroceso es extremadamente peligroso. Tú cedes espacio y te van a llover los golpes. Entonces, es bien importante distribuir el peso. Estas son las primeras cuestiones que se tienen que entrenar cuando uno aprende corta distancia. Eso hay que tenerlo muy claro. A menudo en la corta distancia lo que hay que hacer es transferir el peso a la pierna trasera, contradiciendo la enseñanza básica, tradicional, y que busca básicamente que uno reciba golpes en la cabeza, de ir siempre adelante. Pero hay una lógica tras esto, ¿ya? Esto no pasa porque sí. La idea es tener el peso atrás para poder rotar, lanzar ganchos de izquierda, si yo roto, por ejemplo, y volver también con un upper de derecha o con un gancho de derecha sin la necesidad de reajustar el balance, el espacio. Y evitar el desequilibrio. Si yo estoy recibiendo y estoy con buen balance en la pierna trazada, ese espacio que me esté llegando, esos golpes que me estén entrando, los voy a poder, de cierta manera, lidiar mejor con ellos. Entonces, si el boxeador se apoya excesivamente en la pierna delantera, es vulnerable a ser empujado por el rival. Esto en la distancia corta pasa, ¿ya? Hay empujes, hay tirones, hay clinch, hay reposicionamiento, hay maniobra incluso. Una de las cuestiones que uno tiende a ver es que a veces en boxeadores avanzados te van a tomar de los codos y te van a mover. Entonces, si estás con el peso adelante, cargado, intentando golpear adelante, lo que te va a pasar es que te van a reposicionar y te van a dejar en una posición vulnerable con un gancho de izquierda en la cabeza. Eso va a pasar.
Entonces, número uno dentro del aprendizaje de la distancia corta es el correcto posicionamiento. Número dos, ya estaríamos, son los ejercicios de estabilidad. Se debe aplicar presión constante sobre los hombros, sobre el pecho del alumno mientras se mantiene la postura para redistribuir el peso entre las piernas sin dar pasos innecesarios. Ya, la distancia corta tiene una cuestión que es muy difícil de llegar a lograr, que son los microajustes, que son prácticamente un cuarto de pisada a la izquierda, medio paso hacia atrás, es movimientos muy pequeños. Diría que solamente, por ejemplo, el Pickabook tiene unos movimientos como exagerados y rápidos, pero también tiene que ver con que lo que busca es potencia de pistón, que es lo que decía Kutamato, que es esta cuestión como de que la fuerza va abajo y sube muy rápido. Pero también esto requiere un tremendo trabajo de rodillas y de piernas, que es previo en el Pickabook. Por eso el Pickabook es tan difícil. Entonces, como para enseñar esto más sencillo, este posicionamiento es muy importante para que el boxeador esté atornillado al suelo. En un tercer paso, hay una cuestión que es ¿cómo voy a entrar? ¿Ya? Y esto es una pregunta frecuente. Estoy peleando en corta distancia, estoy peleando con un boxeador más largo. ¿Cómo voy a entrar ahí? ¿Ya? ¿Cómo voy a entrar? Antes de pelear adentro, obviamente se debe cruzar este línea de golpe, ¿no? O sea, hay una línea donde los golpes van a estar volando para todos lados. Y es justamente esto lo que hay que enseñar. Y aquí el gran problema de cómo no, anda y aprende la distancia corta haciendo sparring. Lo que vas a aprender haciendo esto es que te lleguen derechas en la cabeza. Es lo único que vas a aprender. Entonces, el movimiento lateral, la salida con el pie adelantado, el movimiento de cabeza, el balanceo, es lo que va a permitir entrar sin exponerlo a un daño innecesario. Y esa cuestión tiene que ir seguida de la enseñanza de la postura. Debe ir seguida de la enseñanza de la postura. Otra cuestión muy importante es entender qué es lo que está pasando ahí en esa línea de golpe. Ahí van a haber golpes. Tú no vas a llegar y aparecer. No va a ser como un anime que te vas moviendo de izquierda a derecha, llegaste y golpeaste. No funciona así. Tú no te vas a teletransportar a la distancia corta. Tienes que entrar. Me recordaba una pregunta que me hicieron en TikTok que era como, ¿cómo puedo hacer para entrar en distancia corta y que nadie me toque? Eso es fantasía pura. ¿Ya? Hay una cosa que uno tiene que entender cuando entra a fajarse, a pelear en corta distancia, es que hay que pagar peaje. Y ese peaje va a ser un par de golpes. O sea, eso va a pasar. No es posible que entres sin golpes. Entonces acá entramos a hablar de algo que es el tráfico, ¿no? El tráfico de golpes que hay. El entrar en esa distancia tiene que ser entendida que es como entrar en una carretera que tiene mucho tráfico. O sea, va a haber una gran cantidad de golpes saliendo. Obviamente el rival no quiere que le achiquen la distancia, sobre todo si es un rival más alto, porque va a quedar en desventaja. Así que se requiere observación, un buen timing de piernas para entrar y salir y tener la cobertura adecuada. Entonces esto es parte fundamental de la enseñanza, ¿no? Yo creo que acá vamos a hablar de 3 puntos que son elementales en este espacio como del tráfico de distancia, que tratan efectivamente de cómo voy construyendo esto. Lo primero es una guardia alta, ¿ya? Entonces voy a repasar, posición, trabajo con el cuerpo, balance del cuerpo y ahora la entrada. Guardia alta, un método más directo donde el boxeador eleva los guantes para protegerse la cabeza, cierra los codos para proteger el cuerpo y camina hacia el oponente. La presión constante acá es muy importante y entender siempre que con el pie adelantado, ya sea zurdo o sea diestro, voy cerrando las salidas. Acá se deben recibir los golpes con los guantes y con los antebrazos sin detener el avance. Ojo, que hay que trabajar con la palma, porque yo me voy a exponer a uppers de derecha, sobre todo en retroceso. Pero insisto, todo esto se tiene que entrenar como en vacío antes de empezar a hacerlo.
segundo paso acá sería la entrada del golpe. Utilizar el jab y combinaciones de golpes rectos para obligar al oponente a defenderse. O sea, que se proteja, ¿no? Porque si no estoy tirando nada, el rival va a tirar todo lo que quiera y yo voy a seguir tratando de entrar. Entonces, esa cobertura del rival es lo que me da la oportunidad para cerrar distancia y entrar detrás de una cortina que yo voy creando con el jab. Por eso el jab es tan importante, porque el jab tiene que construir estos espacios de combate. Es demasiado importante. Es demasiado importante, en serio. O sea, es muy relevante hacerlo, ¿no? Para poder entrar correctamente dentro de la línea de ataque. O sea, para que la cosa que estoy haciendo funcione de una buena vez, ¿no? Entonces, un tercer punto es la entrada por deslizamiento, cambio de nivel. Todo esto, insisto, se tiene que primero ensayar, digamos, en frío. Se tiene que ir haciendo en frío para poderlo ir ejecutando. ¿Qué es lo que es la entrada por deslizamiento? Utilizar el movimiento de cabeza, ¿ya? Izquierda, derecha, izquierda, cambiar los ritmos. Esto es bien relevante. No tengo que hacer un compás, porque un compás se lee. Si usted le pega una pera con los ojos cerrados, lo puede hacer. Es exactamente lo mismo. Entonces, utilizar el movimiento de cabeza para hacer fallar los golpes rectos del rival y avanzar en el contratiempo. O sea, con el momento que el rival va recogiendo el brazo, ahí yo avanzo. Esto es técnica avanzada, ¿ya? Y eso es lo que pasa con la distancia corta. Es técnica avanzada. Inclinarse hacia atrás para invitar al oponente a alargarse y luego deslizarse por debajo. Para entrar en la guardia, ¿ya? Apareciendo en una posición que me es favorable. Esa cuestión es muy relevante dentro de la preparación del ataque. Y en último lugar, la preparación del golpe con fintas. Hay que crear fintas para poder buscar esos espacios y entrar cómodamente en la distancia corta. En un cuarto capítulo sobre la distancia corta vamos a hablar sobre también estas preparaciones, vamos a hacer un resumen y seguir con el tema de la distancia corta, porque es sin duda la distancia más difícil del boxeo y es una de las más complicadas para poder desarrollarla correctamente, ¿no? Así que tenemos taller de boxeo, de táctica de boxeo soviético este mes de diciembre. Comuníquense ahí en Instagram y los atendemos. Nos vemos en el próximo capítulo sobre la distancia corta. Síguenos para más en el legado del jab.